gracias por su presencia. Creo que para la Universidad Autónoma Metropolitana, para el posgrado en específico de diseño, particularmente los que están en rehabilitación, restauración y conservación del patrimonio, pues es un gusto, es un privilegio para todos nosotros como universidad contar con la presencia de Antonio Molero, del doctor Antonio Molero, que se encuentra aquí con nosotros, que nos va a ofrecer una charla, una pequeña conferencia que se llama Así como vemos, conocer para restaurar, restaurar para conocer. Contamos con la presencia también del doctor Francisco Santos Certuche y del doctor Jorge Mercado Mondragón, que nos harán algunos comentarios sobre el trabajo de Antonio, básicamente para conocer. Antonio Molero, colega, es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. También su licenciatura la ha hecho en Historia del Arte y básicamente ha hecho un trabajo, digamos, de historiografía, de interpretación, de recuperación de toda la historia que corresponde a la construcción y los distintos periodos de construcción de la Catedral de Puebla. Y en particular esta charla un poco lo va a dedicar él a este asunto que tiene que ver con cómo la investigación histórica en términos de investigación del arte puede tener una relación, un vínculo estrecho con el problema de la restauración. Digamos, cuál es el carácter que adquiere la restauración a la luz de la investigación histórica. Habrá algunos detalles que él nos platicará justamente como hitos, como acontecimientos que emergieron en su propia investigación, y pues Toño, con sus recurrentes visitas a nuestro país, es un viajero incansable, ha constantemente viajado a Puebla, conoce la arquitectura tanto en sitios arqueológicos, pasea por sitios donde justamente la arquitectura tiene una relevancia por todo el país, y pues anda viajando igual en esa medida en otros lugares del mundo. Digamos que su curiosidad le ha llevado a que su propia investigación como doctor en Historia del Arte apuntale a algunos otros temas que suelen ser relevantes para el diseño en general y para la investigación doctoral en este caso. Entonces la dinámica que vamos a seguir es la presentación de Antonio, su presentación con algunos videos. Él ya nos platicará en torno al tema de la restauración ligada al conocimiento, y luego vamos a escuchar los comentarios de Paco Santos, que tiene un papel importante, emblemático en la línea de restauración aquí en nuestra unidad, y de Jorge Mercado, que también ha hecho investigación y está concluyendo su maestría, aparte de los doctorados, que tiene su doctorado, en restauración y también en el posgrado de diseño. Entonces, sin más, pues le cedemos la palabra a Toño. Muchísimas gracias por tu intervención y pues comenzamos. Adelante. Bueno, lo primero, gracias a mi amigo Jorge por la presentación y las alabanzas que ha tirado, que, bueno, pues tendrán o no tendrán razón, pero ahí están. Y quisiera darles las buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia, a los que hay aquí y a los que están en el aire. No sé en dónde, pero parece ser que hay gente en el aire. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a la propia Universidad Autónoma Metropolitana su invitación para esta conferencia y participar aquí pues, con esta plática. En segundo lugar, quiero hacer una aclaración, y es que como historiador del arte que soy, con una cierta especialización en la arquitectura hispanoamericana de la Edad Moderna, sobre todo la mexicana, creo que me he metido en lo que llamamos en España, creo que aquí también se dicen camisas de 11 varas. Al comprometerme a hablar de restauración y conservación del patrimonio, precisamente aquí, en esta universidad donde se imparten maestrías y doctorados en restauración y conservación del patrimonio, y donde seguramente hay, o si no aquí presentes, seguro que las hay, personas bastante más duchas que yo en estos temas. No obstante, voy a intentar, mediante un ejemplo muy concreto, transmitirles lo que para mí encierra el título de esta charla: Conocer para restaurar, restaurar para conocer. Resulta obvio que mediante la restauración de un objeto artístico se puede llegar a adquirir un profundo conocimiento de la pieza en cuestión. Este conocimiento, a mi modo de pensar, nos llega normalmente por dos líneas.
Una, al acometer los propios trabajos de restauración, los cuales en la mayoría de las ocasiones sacan a la luz aspectos de la pieza que hasta ese momento se desconocían. Y la otra línea sería la derivada de la necesaria recopilación de la mayor información posible sobre la obra en cuestión, tanto de carácter formal como documental, antes de proceder a la intervención. Ambos aspectos nos darían como resultado una sabiduría óptima para llevar a buen término una mejor y más acertada restauración de la pieza o el elemento en cuestión, que repercutirá en una mejor conservación de esta. De hecho, el término conservar se encuentra íntimamente ligado al de restaurar. Según el diccionario de la Academia de la Lengua Española, conservar sería mantener algo o cuidar de su permanencia. Disculpen un segundito porque se saca la boca. Pasaré ahora a exponer el mencionado ejemplo que espero ilustre adecuadamente el título de esta plática. El ejemplo en cuestión se refiere al único plano que se conserva de la Catedral de Puebla y que está custodiado en el Archivo de Indias de Sevilla, en España, realizado por Juan Benítez en el año 1749, tal y como hemos visto en la imagen, y vamos a ver ahora mismo. Juan Benítez me delineó Ángeles y diciembre 5, 1749 años. Debido al tema de mi tesis doctoral, que básicamente fue la historia de la construcción de la Catedral de Puebla, tuve que examinar en múltiples ocasiones este citado plano a lo largo de los casi 10 años que me llevó la elaboración del texto. Mi primer acercamiento a este documento fue a través de las imágenes de él incluidas en los diferentes textos publicados sobre arte hispanoamericano, la mayoría de ellas, bueno, todas ellas en aquel momento en blanco y negro, hasta el catálogo de la exposición que vemos aquí la portada, Los siglos de oro en los virreinatos de América 1550-1700, realizada en Madrid a finales del año 1999 y principios del 2000. El segundo acercamiento, y casi paralelo, fueron las diapositivas y fotocopias que facilitaba por aquel entonces el Archivo de Indias y que, por cierto, aún conservo. Tiempo después, unos años después, el propio Archivo de Indias colgaría en el portal de Archivos Españoles, el portal Pares, la imagen de este plano. En un momento determinado de las investigaciones tuve que volver a revisar este valioso documento, el plano, por lo que en vez de utilizar mis obsoletas diapositivas, fijé mi atención sobre las imágenes publicadas en Internet. En un principio me parecieron unas imágenes de muy buenísima calidad en comparación con las fotocopias y diapositivas que yo tenía. No obstante, ahí se ven las imágenes del archivo. No obstante, al revisar más detenidamente estas nuevas imágenes, me asaltó una cierta desazón, como si algo no cuadrara o no estuviera en su lugar. A simple vista, ambos ejemplares, aquí están los dos, el que yo tenía y el nuevo de la red parecían iguales. Pero aún así, había algo que a mí no me encajaba entre las dos imágenes. Aplicando el antiguo juego de buscar las diferencias entre las dos imágenes, llegué a la conclusión de que ambas eran exactamente iguales. De hecho, coincidían incluso en todas las manchas que tenía el papel en el que está dibujado el plano. Aguzando mucho más mis sentidos y las de bastantes compañeros que me rodeaban en ese momento, pude darme cuenta de que realmente sí había una diferencia entre los dos planos, de ahí que me chirriaban entre ellos. O sea, había algo que a mí me chirriaba y saltó a la vista en un momento dado. Esta falla era una puerta marcada en blanco con el número 38 en la cabecera del templo en el lado de la epístola, el lado derecho según se entra en las iglesias. Esta puerta había sorprendentemente desaparecido en el ejemplo último colgado en la red, lo que añadía aún más interés del que de por sí pudiera tener ya este exclusivo documento.
El ejemplo primero sería el de la derecha, el que colgaron y que reproduce exactamente todas las imágenes que hasta ese momento había de él publicadas. El de la izquierda es el segundo que colgaron años después en el mismo portal del Archivo de Indias, o sea, en la misma página del Archivo de Indias colocaron esa. Este hecho, que puede parecer anodino, obviamente despertó mi interés como investigador e historiador del arte, ya que en la fecha de la confección del plano, el año 1749, esta puerta de salida por la cabecera ya existía y comunicaba la sacristía con un espacio transversal llamado el ochavo, que no aparece incluido en este dibujo de Benítez. Mi deducción inicial, y creo que obvia, fue que existían dos ejemplares diferentes del mismo plano, aunque no dejaba de resultar bastante extraño que ambos se diferenciaran tan solo en esa puerta. Ante esta duda, decidí ponerme en contacto con el Archivo de Indias para comunicarles el descubrimiento de este interesante misterio. En principio, el personal del Archivo de Indias mostró una profunda duda sobre el tema que les planteaba, pero a la vista de las dos imágenes que les mostré, procedentes en ambos casos de ellos mismos, su actitud cambió, accediendo a revisar el plano para tratar de aclarar la disparidad existente entre ellos. El resultado es que al sacar el plano de la bodega y de la funda de plástico que lo protege, se aclaró todo, se aclaró la incógnita al caerse un pedacito de papel trapezoidal de color blanco con el número 38. A todas luces quedó claro que como producto de una no muy acertada última restauración, este pedacito de papel se había desprendido y el restaurador o la restauradora, no sabiendo exactamente dónde colocarlo, optó por ponerlo sobre el espacio en blanco de iguales dimensiones y sin numeración que corresponde al hueco de la puerta que comunica la última capilla del lado de la epístola con la sacristía. Se trata de ese espacio romboidal que está abajo. El fallo fue que ese papelito de arriba se despegó y el restaurador vio el sitio donde lo tenía que colocar. Arriba estaba pintado de rojo. A pesar de todo este descuido, hasta cierto punto pudiera resultar disculpable que este pedacito de papel no fuera situado en su correcta posición, ya que en el lugar donde estuvo en origen aparece un muro corrido, en lo que acabo de comentar, pintado de color rojo, sin ninguna marca de puerta alguna. No obstante, este error se hubiera solucionado con una simple mirada a las publicaciones que sobre el plano existían o simplemente también con una fotografía previa al inicio de la restauración. A pesar de todo este descuido, producto de la intervención, este descuido producto de la intervención ha servido para considerar y confirmar algunas nuevas hipótesis en relación a esta puerta móvil que han otorgado a este único plano de la Catedral Poblana una importancia añadida a la que ya de por sí tenía, ampliando el conocimiento que hasta ahora teníamos sobre esta pieza que se había limitado tradicionalmente a repetir las mismas obviedades a lo largo de toda su historiografía, llegando a lo sumo a transcribir su leyenda sin exprimir en absoluto su contenido. Este hecho fortuito de colocar este pequeñito pedazo de papel en un sitio erróneo fue sin duda un acto al que el restaurador no concedió mayor importancia. Al fin y al cabo, se trataba de un pequeño trozo de papel que además coincidía perfectamente en el lugar en el que finalmente lo colocó. Obviamente, esta intervención fue producto de un desconocimiento y una cierta despreocupación sobre el objeto a restaurar, que se habría solucionado con una documentación previa a los trabajos de restauración. La gran paradoja, no obstante, es que esta descuidada restauración haya resultado positiva para la historia del arte, o al menos para mis investigaciones sobre la Catedral de Puebla. De hecho, el descubrimiento de esta falla en la restauración del plano, respecto a la puerta, ha hecho que prestáramos una mayor atención a todas sus demás partes y pedacitos pequeños del plano, corroborando algunos aspectos que aparecían ya en los documentos, así como descubriendo otros nuevos. Lo primero que queda patente es que el autor del plano, Juan Benítez, olvidó pintar la puerta cuando lo dibujó, ya que ésta existía desde bastante tiempo atrás. La terminación del conjunto del ochavo, al que da acceso la puerta, como he dicho antes,
se realizó sobre las trazas dadas por el maestro mayor Carlos García Durango en el año 1682, construyéndose entre los años 1688 y 1689. Resulta visible que Benítez pintó el basamento perimetral sin ninguna apertura por este lado, lo que corrobora que copió un modelo que no tenía esa puerta de la sacristía al ochavo, y que bien porque él mismo se dio cuenta o por indicación de algún miembro del cabildo, se vio en la obligación de preparar este trocito de papel y pegarlo en el lugar correspondiente, al que por fortuna ha vuelto, como vemos ahí, después de la indicación hecha a la administración del archivo. No obstante, Benítez sí que pintaría la puerta que comunica la sacristía con la actual sala capitular, en el lado sureste marcada con el número 37, así como también dibujó la puerta del sagrario hacia la plaza principal, el Zócalo, en el costado norte, señalada con el número 39 y cuya apertura data del año 1690 de la mano del maestro mayor Diego de la Sierra. El hecho de que el plano fuera pintado inicialmente sin la puerta mencionada del número 38, derrumba la hipótesis de algunos autores acerca de que la catedral poblana también tuvo desde su origen dos puertas en la cabecera a los lados de la capilla de los Reyes, al igual que las tienen las catedrales de Sevilla y México. Este error, repetido en numerosas ocasiones, fue corroborado, además, mediante una investigación de campo de todo el perímetro mural de la catedral, comprobando la unidad continua de su basamento, que eso sí, sigue el mismo modelo y medidas del de la catedral mexicana. Otra confirmación interesante ha sido el corroborar que Juan Benítez utilizó como modelo para su planta uno en el que aparecería un claustro delante de la fachada principal, a tenor de lo dicho en la leyenda, explicación, como se ve ahí, explicación del claustro que demuestra lo delimitado de amarillo y fachadas exteriores que incluyen asimismo el mapa original. Es decir, Benítez contemplaba lo que él consideró el plano primitivo mientras copiaba su ejemplar. Este citado mapa original, pienso que es el que dejó el obispo Juan de Palafox y Mendoza antes de su obligada marcha a España. De esta forma se explicaría la no inclusión de la puerta sureste en la cabecera, la reiterada número 38, ya que la traza palafoxiana no dispondría entonces de ninguna apertura en esa zona. Palafox estuvo en la diócesis poblana tan solo 9 años, de 1640 a 1649, en que consagraría la catedral. Digamos que consagraría la catedral, no en unas condiciones óptimas para ello, pero consagró la catedral. Además, resulta evidente la similitud entre el ejemplar dibujado por Juan Benítez y las explicaciones dejadas por el prelado en un informe entregado al Cabildo Catedralicio en su sesión del día 12 de enero de 1649, poco antes de su partida, en las que entregaba su parecer y traza para llevar a cabo la perfecta terminación de la catedral y su claustro delantero. El autor material de este diseño, siguiendo las directrices del obispo, fue el por entonces maestro mayor de la catedral, Agustín Hernández de Solís. Fijándonos detenidamente en la sección amarilla del plano correspondiente al claustro, en lo que se ve en la imagen, observamos que ésta aparece como un añadido, sin unirse al bloque del templo, que tiene perfectamente delimitado su basamento en el frente principal. Esto viene a indicar que esta zona del claustro estaba sin levantarse o que el inicio de su construcción fue posterior al cerramiento perimetral del edificio principal, lo que sugeriría que este atrio no estuvo contemplado en el proyecto original de la catedral del año 1575 de la mano del maestro mayor Francisco Becerra. No obstante, resulta paradójico que Benítez incluyera en su planta el dibujo de las portadas de esta parte del claustro que nunca se llegó a construir, como se ven aquí a la derecha y ahí a la izquierda con los números 7 hacia afuera, y sin embargo no reflejara ninguna de las portadas del templo que ya estaban levantadas en el momento de la confección del plano. Como bien se ve, no marca nada más que lo que es la entrada, pero no hace alusión a ningún tipo de columna o pilastra adosada. Esto no deja de ser una prueba más de que Benítez
copió en gran parte un modelo existente, bien de tiempos del obispo Palafox o bien anterior. De hecho, pienso que el obispo Palafox siguió para su traza, más o menos fielmente, una que ya existía de realización novohispana, firmada por el maestro mayor Antonio Ortiz del Castillo entre los años 1601 y 1614, que además estaba sancionada desde la corona por su arquitecto real Juan Gómez de Mora. En ella se hace referencia a una fuente en el claustro, tal y como aparece en el plano de Benítez, que por cierto también es un añadido dibujado en un pequeño papel romboidal blanco, recortado y pegado, al igual que la puerta mencionada desde el comienzo. El por qué no veo la explicación, pero es así. En esta parte amarilla del claustro también aparece con el número 5 unas, y cito textualmente, piezas que parece designadas capillas. Estos dos espacios, situados en las esquinas delanteras del atrio, corresponderían con los dos sagrarios que el obispo Palafox menciona en su informe, coincidiendo además en sus dimensiones y ubicación sobre esta planta. Estos sagrarios nunca se llegaron a construir totalmente y dieron lugar a una larguísima polémica al llegar a estar levantado, uno de ellos, concretamente el del lado izquierdo, hasta la altura de la cubierta, llegando a cegar, fíjense hasta qué altura estuvo levantado, llegando a cegar la visión de la fachada principal de la catedral, incluso sin tener volteada la bóveda. Esta polémica, aunque yo considero que es importantísima y dio ríos de tinta documental, no creo que proceda desarrollarla mucho más aquí. Sin embargo, sí me gustaría mostrarles una particularidad más observada en el lado derecho. Perdón, un momento. En el lado derecho, lado de la epístola de este claustro. Aquí vemos que marcados con el número 6 y nombrados como en la leyenda como lugares de necesarías, aparecen dos espacios separados para retretes, ambos con acceso desde la galería claustral, uno más pequeño, situado en lo que sería la parte baja de la última vivienda de este lado, el que está en el lado superior, que pensamos podría estar destinado a los hombres al disponer de una entrada menos protegida, y el otro con acceso por una pequeña puerta y protegido por dos muretes que impiden ver el interior y que pensamos que podría ser para uso femenino. Como curiosidad, remarcar que en el plano están dibujados incluso los agujeros individuales de cada retrete, siendo más numerosos los del habitáculo que hipotéticamente hemos asignado para las mujeres, el de abajo. Ahí queda eso, no sé si se puede dar esta interpretación o no, pero yo considero que es plausible. Todas estas elucubraciones sobre este único plano de la Catedral de Puebla, firmado por un absolutamente desconocido hasta la fecha Juan Benítez, en el año 1749, dejan claro que este reflejó una buena parte del proyecto que quiso llevar a cabo el obispo Juan de Palafox y Mendoza. Aunque el diseño del obispo contemplaba, además del atrio delantero, o sea, del claustro delantero, rodear el edificio de la catedral al completo con edificaciones adosadas, tal y como se encuentra hoy en día, aunque el claustro obviamente no está levantado, hay un atrio. Las construcciones de los lados sur y de la cabecera estarían destinadas a oficinas y dependencias de uso eclesiástico, y las del lado norte se dedicarían a tiendas y viviendas que alquilaría la iglesia para su beneficio, y que dispondrían de una arquería porticada en su planta baja que las integraría urbanísticamente con el conjunto de la plaza y la ciudad. Con este ejemplo, el plano de Benítez, aun siendo muy concreto y muy específico documentalmente, espero haber aclarado, o tal vez oscurecido, no sé muy bien, los múltiples factores tan absolutamente aleatorios que de manera imprevista pueden devenir en resultados bien positivos o bien negativos en los procesos de restauración de cualquier obra de arte, haciendo que su lectura posterior sea cuando menos diferente a la que había de la pieza en cuestión antes de la intervención, pudiéndose incluso llegar a cambiarse el discurso histórico-artístico que existía hasta entonces en relación a la obra, o creándose uno nuevo absolutamente diferente. La definición que el diccionario de la
Academia de la Lengua Española da para la palabra restaurar es recuperar o recobrar. En este ejemplo propuesto, efectivamente el objetivo de la restauración fue tratar de recuperar el plano tal y como lo había concebido su autor, Juan Benítez, pero esta intervención propició el recobrar un conocimiento extra sobre el motivo del dibujo, la Catedral de Puebla, derivado de la, digamos, una desacertada restauración. De hecho, podríamos incluso hablar de una mala restauración, si tomamos al pie de la letra la segunda acepción que el mismo diccionario propone para la palabra restaurar, que es reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Por tanto, podríamos hablar de una mala restauración al haberse cumplido el objetivo de mantener la permanencia de la pieza, pero sin embargo no haberla devuelto al mismo estado que tenía. Paradójicamente, en este caso expuesto, el hecho de haber llevado a cabo una, entre comillas, mala restauración, permitió al objeto de la intervención, el plano, la transmisión de una mayor información de la que tenía en su estado original, al menos para el campo que a mí me atañe, el de la historia del arte. En consecuencia, los historiadores podríamos hablar, al menos en este ejemplo, de una positiva mala restauración. Bueno, finalmente, tan solo añadir que una restauración que se precie como honesta ha de ir acompañada en todo su proceso de una puesta en común entre profesionales de todas las disciplinas que pudieran estar implicadas en la intervención. Ahora sí, el problema más común suele ser que en muchas ocasiones la pieza a restaurar o recuperar puede no ser tan importante como para que esto suceda, pero ello no ha de frenarnos para que lo sigamos intentando. Muchas gracias. Agradezco a los organizadores de este importantísimo trabajo, al doctor Jorge Ortiz Lerux, obviamente por haberme invitado a esto. Fue una dinámica un poco violenta porque, como bien señaló el autor, es un texto de más de 1500 cuartillas que es imposible de resumir, de leer, y además tiene varias lecturas, tiene varios caminos por donde llegarle. Me parece que, sin embargo, para la tarea de la restauración es fundamental el documento que nos presenta el doctor Molero, porque evidentemente en la restauración hay un trabajo muy arduo de investigación previo a cualquier intervención de este tipo, ¿no? Yo creo que sin duda el trabajo de Antonio es fundamental para cualquier intervención que se quiera hacer en este magnífico monumento. Es decir, yo comenzaría por leer el documento de 1500 cuartillas para mover un solo tabique de tan magnífica catedral. Me parece que es un documento delirante, esquizofrénico, porque aborda desde muchas perspectivas el trabajo de esa monumental catedral. Hay una especie de comedia de engaños en esta sesión y en la preparación de esta sesión, o de verdades a medias. En primer lugar, Jorge Ortiz Lerux, que es nuestro jefe del departamento, me invitó a esta sesión. La primera pregunta que le hice, ¿de qué se trata? Dice, pues es que el doctor Antonio Molero presenta mañana en Puebla su trabajo, su tesis doctoral, y va a presentar una ponencia en esta sesión. ¿Y yo qué tengo que hacer? Dice, bueno, te mando el CD de la tesis, y yo supuse ahí que esto iba a ser algo como en Puebla, digamos que se iba a comentar la tesis. Dije yo, bueno, recibo el CD y me doy cuenta de que no había manera más práctica de ver la tesis, porque es un verdadero sillar colonial, pero de hojas una sobre otra hasta llegar a 1578 hojas. Entonces me di cuenta que estaba yo frente a un trabajo poco común en nuestro medio, me estoy hablando de la Metro,
y que yo no conocía al autor, y lo primero que se me ocurrió es la famosa frase bíblica: los conoceréis por sus obras. Lo conoceré por su obra. Entonces empecé a leer sin saber quién era Antonio Molero, sin haber indagado en internet nada de su vida, de su historia, absolutamente nada más que lo que les acabo de contar. Con gran sorpresa empecé a conocer el trabajo, y conforme fui leyéndolo me di cuenta que la extensión hacía que yo tuviese una estrategia de lectura. La primera cosa que me propuse fue hacer una revisión de ojeada, o sea, me fui de la primera página a la última, ¿no? De un índice que de repente, para mis exquisiteces como profesor, me crispó tantito no encontrar las páginas en el índice, pero bueno, dije, bueno, ok, vamos, adelante. Y empecé a leer aquel documento y me di cuenta que estaba yo frente a un personaje que era definitivamente un historiador. No estaba yo muy seguro qué apellido ponerle. Historiador, hemos oído aquí, y él mismo se asume como historiador del arte, y yo lo asumí como historiador y arquitecto. O sea, estaba realmente el trabajo, como está escrito, y todo lo que presenta, está, digamos, manejado con esta dualidad en la que yo me vi cuando como arquitecto solicité entrar al doctorado al Colegio de México, y me dijeron que lo primero que tenía que hacer era desnudarme de mis hábitos de arquitecto para poder entender que la historia se hace con fuentes. Esta primera lección de mi director de tesis después la confirmó don Silvio Zavala cuando me hice, además de la idea de que yo iba a trabajar el periodo colonial. Quizá el más difícil por las fuentes, por la forma como están escritos los documentos. Entonces, ser un historiador de fuentes era un verdadero viacrucis en el que yo me había metido. Yo también invertí como unos 10 años en la tesis. Él invirtió un año, prácticamente el mismo tiempo que Palafox estuvo en Puebla. Exactamente. 9 o 10 años. Y entonces empecé a encontrar que había muchos puntos comunes entre este personaje que yo no lo alcanzaba a prefigurar más que por el oficio, y hoy lo conocí en persona, ¿no? Hoy. Yo venía con unas 2 o 3 reflexiones que hacerles cuando me percaté del interesante título de restaurar, conocer para restaurar y viceversa. Y luego todavía otra vez recibí otro impacto sorpresivo cuando me dijo, voy a tratar del plano de Benítez. Y nos contó este pequeño, digamos, anécdota policíaca, ¿no?, de un investigador que encuentra en un documento misterioso una cosa ahí extraña. Y en buen romance, lo que ustedes presenciaron y yo también hace un momento con la ponencia, es más el trabajo de un investigador que de un restaurador. Es una lección para los restauradores, desde luego. Pero, entonces, aquí viene mi primera reflexión. Yo pensé que por el contexto que tenemos nosotros, es decir, en relación con el trabajo del doctor Molero, hay un elemento común que nos une, una sola palabra diría yo, es la investigación. ¿Cómo entendemos la investigación cada uno de nosotros? Fue la primera, digamos, frase inquietante que yo me presenté cuando metí el disco en la computadora y en el ordenador para entendernos, ¿no? Y entonces me di cuenta que el trabajo era muy extenso, y en esta primera ojeada me di cuenta también que era necesario
ver la estructura que tenía el trabajo. Y ahí me pregunté, dije, esta es una de las primeras cosas que me gustaría encontrar y comentar. ¿Cómo entendemos una tesis doctoral? ¿Cómo lo entiende el autor de esta tesis que tengo enfrente y cómo lo entiendo yo o cómo lo entendemos en esta universidad o en otras? De momento se puso una especie de tete a tete entre cómo lo entienden en la Complutense y cómo nosotros, hablando de un mismo tema, que es digamos, un tema de historia, un trabajo histórico, sobre las mismas reglas, o sea, sobre fuentes. Si no se tienen fuentes, no, digamos, no funciona un trabajo. O sea, yo puedo especular, puedo reflexionar según la saliva que tenga o que me alcance para decir lo que sea, pero si no tengo las fuentes, no. Lo que aquí hemos presenciado es un documento, o sea, fuentes. Un documento que se hace 100 años después de que Palafox consagró la catedral, por cierto. Entonces, cuando yo hice la revisión de la estructura general de la tesis, me di cuenta que hay una segunda parte en la tesis que se llama análisis arquitectónico, más o menos eso. Y dije, no, pues es un arquitecto, este pelado es un arquitecto seguro, porque, bueno, en esa revisión también me percaté que era una tesis muy contemporánea, que está utilizando una serie de recursos y técnicas que hace 10 años o 20 años no utilizábamos. Había una reconstrucción, hay una planimetría, hay una reconstrucción de los planos, uno puede darse cuenta del trabajo de fuentes, pero hay un trabajo adicional en esta tesis que ya se me antojaba al estarla leyendo tenerla como libro. Esto tiene que ser un libro de inmediato, lo antes posible, ojalá ya esté en la imprenta, pensé. Este libro, bueno, esta tesis, tiene, como ustedes vieron, digamos, animaciones, una serie de recursos que ahora son de uso corriente, ¿no? Yo todavía me tocó ir al Archivo de Indias antes de la famosa política de digitalización que se hizo para los años 90 con motivo de los 500 años del descubrimiento. Ahí empezó este proyecto, este gran proyecto, y todavía me tocó ver cómo viajaban los documentos entre Madrid y Sevilla, empaquetados porque estaban digitalizando y no lo dejaban a uno ver ciertos documentos porque estaban en tránsito. Fue toda una época, o sea, yo soy bastante más añejo en términos de archivos que mi colega. Por lo tanto, me entusiasmó más la tesis porque es una tesis nueva, es una tesis que es apetecible porque utiliza recursos interpretativos que hace tiempo no utilizábamos. Él habló de las fotocopias, yo también viví la época de las fotocopias, después vivimos la época de poder obtener un plano directo del archivo digitalizado y bueno, como los que mostró. Vivimos otra época para hacer investigación. Este trabajo tiene todos esos elementos que lo hacen un trabajo bastante amable, bastante amigable, digerible, entusiasmable. Tiene una lectura muy amena, muy sencilla, y les diré lo que hice, que es lo que hago con mis alumnos también. Lo leí de la página inicial a la final y luego de la final para atrás. O sea, me regresé en el CD de atrás para adelante y me detuve en todo lo que eran las fuentes. El trabajo es de una meticulosidad de las fuentes históricas de archivo, las fuentes primarias que llamamos, y de una meticulosidad de las fuentes secundarias, hablando de la bibliografía y demás. Tiene una estructura que es justo la que debe hacerse. La bibliografía está dividida en la bibliografía que digamos que contextualiza el problema,
la bibliografía directamente relacionada con el problema, la bibliografía directamente relacionada con el arte, y etcétera, ¿no? O sea, tengo en la cabeza, después de un maratón de 3 días o 4 de leer este tabique, este sillar colonial, toda la tesis la tengo en la cabeza, por una razón, porque comparto las fuentes, porque las conozco esas mismas fuentes, porque conozco el periodo, conozco los mismos arquitectos que él, digamos, estudió, tiene una cronología precisa de la presencia de todos estos alarifes, arquitectos y demás, desde Becerra, Gutiérrez hasta, bueno, hasta él. Y entonces pensé que el comentario que nos hace, digamos, un común denominador es la investigación. Es una enorme lección el trabajo de Antonio Molero para hacer una investigación pulcra, dedicada, no una investigación de fin de semana, de sábado y domingo, de hacer la tarea, no, es una vocación. Y este es algo que yo quería recalcar por deformación didáctica, por sé que estoy hablando frente a mis alumnos y frente a un desconocido que ahora ya es prácticamente un colega que conozco hace mucho tiempo, simplemente porque hemos visitado los mismos lugares, los mismos archivos, etcétera, ¿no? Prácticamente. Hay una última cosa que quisiera comentar. Ojalá que podamos tener en su oportunidad de libro, y ojalá que lo puedan apreciar todos, lo que ahorita somos unos cuantos privilegiados en este salón, los que ya leímos este texto, porque es de veras de una claridad extraordinaria. Y te seduce el texto, te invita a seguir leyendo, a verlo. Hay notas excesivamente largas, para mí no lo fueron porque conozco los personajes. Le comentaba al principio a Antonio que una de las cosas que me facilitó la lectura es que yo tengo la misma familiaridad, digamos, con los autores que él consulta en su bibliografía, o sea, la historiografía mexicana de los autores que cita de la historia del arte y de la arquitectura que están aquí, son gente que yo he estudiado y me fue muy fácil entender a personajes como Efraín Castro Morales, que es verdaderamente un monumento poblano, o a entender a Toussaint, entender a Justino Fernández, entender a Marta Fernández y a Heinrich Berlin y muchos otros, digamos, autores que han estudiado estas cosas. El mérito de Antonio Molero, desde mi punto de vista, es haberse atrevido, el gran mérito y mi gran admiración por su trabajo, es haberse atrevido a hacer lo que solo Toussaint hizo con la Catedral de México, cargar la piedra completa y producir un libro clásico, como es el clásico de la Catedral de México de Toussaint, con otra estructura, con otra manera de ver las cosas, pero un libro verdaderamente que vale de principio a fin, desde la primera página a la última, como creo que vale el trabajo de Molero de la primera página a la última. Hizo un poco lo mismo que Toussaint, cosa que no se hizo, le decía yo hace un rato, cuando ya nos empezamos a conocer, que no se hizo en la Catedral de Morelia. La Catedral de Morelia es un libro hecho por el Colegio de Michoacán, que una profesora Sigut la coordinó, y es un trabajo colectivo de 3 o 4 personas, investigadores, y una recopilación de fuentes. Es decir, es un trabajo colectivo. Las fuentes tienen la misma estructura que la Catedral de Puebla, en Morelia. Es exactamente lo mismo. Son instituciones que han conservado sus fuentes y que son un verdadero mar de petróleo para los investigadores. O sea, ahí hay una riqueza impresionante
para un trabajo de un investigador que se hace adicto de las fuentes. El trabajo de Molero tuvo esa virtud, esa sensibilidad y una más, diría yo. Se atrevió a meterse dentro de lo, comillas, con todo respeto, comunidad mafia poblana. Es decir, es su catedral. O sea, yo no sé cómo logró él, entendiendo la idiosincrasia de nuestros vecinos poblanos, y si hay alguno presente me entenderán, es su tema. Y que haya venido una persona, como dice él, desde la otra orilla, ¿no? Igual lo hicieron algunos, pero el mérito de él es que vio de conjunto la catedral y toda la historiografía mexicana de poblanos y no poblanos son aspectos parciales de este monumento impresionante que es la Catedral de Puebla. Igual está sucediendo con la Catedral de México, igual ha sucedido con la de Morelia, que son tres que quisiera citar. Hay desde luego otras catedrales en México y no se diga. Hagan de cuenta que Molero hizo en Puebla lo que yo hubiera hecho con la Catedral de Sevilla y no sé si hubiera salido vivo, porque aquella es una verdadera cosa nostra. No sé si hubiera salido vivo de ahí. Yo no me atreví a hacerlo, porque además es verdaderamente entregar toda la vida para hacer un trabajo de esos. Así es que realmente disfruté mucho su lectura, la recomiendo ampliamente. Recomiendo ampliamente el valor didáctico que tiene la tesis y pasaría a hacer un brevísimo comentario para las colegas, amigos, estudiantes de restauración. Hay un asunto que este trabajo muestra. Este es un asunto de historiador. Esta es una tesis fundamentalmente histórica, ampliamente histórica. Tiene muchísima información para quien quiera leerlo desde el punto de vista de la profesión del restaurador y de la conservación de monumentos. Tiene muchísima información, ¿no? Hay piedras con grabados que él ha fotografiado, bueno, una enorme cantidad de descripciones de procedimientos constructivos, de costos, los procedimientos de financiamiento del edificio. Bueno, es un monumento, el trabajo de Antonio Molero, tan respetuoso del gran monumento que es la Catedral de Puebla. Entonces creo que sí habría que hacer una lectura desde la restauración, pero lo que un restaurador suele requerir para su trabajo es bastante menos que el trabajo de un historiador. Es una historia pertinente para el asunto de la conservación o la restauración. Este es un asunto de historia desbordado, me refiero al trabajo de Antonio, desbordado para quienes somos fanáticos de la historia, un verdadero manjar. Muchas gracias, enhorabuena Antonio, mucho gusto haberte conocido. ¿Cuál fue la primera parroquia de Puebla y qué número es esta? Estamos refiriendo a la catedral. No, pero la primera parroquia sé que fue en los Portales. ¿Y cómo se llaman los Portales y su orden cronológico cómo fue? Vamos a ver, yo pensé que venía aquí a hablar una cosa de restauración y no se iba, lo primero, perdone que diga, y se iba a hacer una alabanza de mi tesis que agradezco. Pero, bueno, estoy encantado de que me pregunten sobre la catedral. Yo lo primero que tengo que decir es que me siento poblano. Lo siento mucho, pero me hice poblano. O pipope, como dicen por acá. Y arquitecto, gracias. Le comento, con relación a lo que me pregunta. La ciudad de Puebla se funda, como ha dicho el doctor Mercado, entre comillas, esto cada vez se pone más en tela de juicio para españoles. Hay ahora una corriente que habla de una ciudad episcopal con un programa muy definido, no tanto como ciudad para españoles. Se funda en 1531, hay diferentes fechas, y lo primero que se hace es una parroquia al otro lado de lo que es ahora el Boulevard 5 de Mayo, que era el río,
se hace una parroquia y se funda en una loma donde está el convento de San Francisco, se funda el primer núcleo de casas y se hace la primera parroquia de Pajas, que está documentada, aunque se perdió el primer libro de la... no de fábrica, del ayuntamiento, sí, del cabildo del ayuntamiento. Enseguida se pasa la fundación al otro lado, porque se inunda, se pasa al otro lado y obviamente se comienza a levantar una catedral. Una catedral, en principio, que parece ser también que se hace de entramado de ramas y palos, pero enseguida se empieza a construir un edificio de piedra por los indios, eso sí que lo tengo documentado, por los indios de Calpan, que eran unos expertísimos canteros, como se ve en el convento. Si no lo conocen, vayan a verlo, que el convento de Calpan es una joya. Y su ubicación, hay mucha discusión sobre ello. Yo mantengo que la ubicación es exactamente donde se iba a situar este sagrario, en lo que es el actual atrio, y con una orientación completamente diferente a la que tiene la catedral, con una orientación en ese sentido, o sea, en el sentido no este-oeste, como es canónico en un edificio religioso, sino norte-sur, con la salvedad de que esta catedral y la ciudad de Puebla y prácticamente todas las ciudades de nueva formación en Hispanoamérica tienen una ligera desviación de aproximadamente unos 20 grados en el eje norte-sur, que curiosamente coincide con todas las ciudades y monumentos prehispánicos. Qué casualidad. Lo cual nos indica que hubo mano no solamente de canteros y mano de obra, digamos, de la más baja, sino que participaron agrimensores y verdaderos arquitectos o alarifes o maestros indígenas. Ahí es donde, según mi documentación, se construyó la primera catedral, que estuvo levantada hasta que se decide por el obrero mayor Andrés de Luey, que es el que dejó Palafox al cargo de la finalización del edificio, decide construir los sagrarios saltándose las disposiciones del obispo respecto a terminar la catedral. Eso no le interesa y decide levantar los dos sagrarios, levanta primero uno, y para eso hay un documento en el cual dice que tiene que derribar la catedral vieja. Entonces levanta con las mismas piedras de la catedral vieja y todas las maderas las utiliza en la construcción de ese sagrario. Yo creo que eso responde a la pregunta sobre dónde se... ¿No? Entonces, ¿es la segunda catedral o la tercera ya? Vamos a ver, si tomamos en cuenta las edificaciones de paja, digamos, pues sería una cuarta catedral. Habría digamos, un edificio simple, una palapa, vamos a decir, que haría las funciones de catedral al otro lado del río, uno posteriormente a este lado mientras iba configurando la ciudad, posteriormente el edificio de piedra que corresponde a la primera catedral, que era un edificio muchísimo más pequeño y más modesto, y que enseguida en 1564 ya se decide que no se va a reformar más, ni a agrandar, ni a arreglar, y que hay que hacer una nueva. Y la disposición se toma en 1575, comenzando la construcción de la que hay actualmente. Y ahora los portales, el portal de los Leones y de los Flores. La orientación, pues yo teniendo tan cerquitas a Puebla no conozco tan bien como usted. Como no le comprendo la pregunta. Que me especifique la orientación de los portales. No, la orientación es la que le estoy comentando. La ciudad se traza como una cuadrícula regular, absolutamente, con esa orientación. Entonces, digamos que todas las manzanas, todas las cuadras, como se dicen acá, están con esa orientación. Son edificios de 100 por 200 varas que se parcelan en 8 solares. Y digamos que los portales son los que rodean la Plaza Mayor o Zócalo, como sucede acá en México y prácticamente en todas las ciudades hispanoamericanas, que son de nueva planta o que se sitúan sobre un esquema ya prefijado anteriormente, que curiosamente también tiene esa cuadrícula, más o menos, igual que existía acá en el México Tenochtitlán, al paso al México colonial. Se mantuvo más o menos la estructura de cuadrícula, aunque con una, digamos, disposición de carácter renacentista,
En el caso de Puebla y en el caso de México, previo a las disposiciones de Felipe II de 1573 sobre la ordenación del territorio. Y Oaxaca también. Bueno, antes de pasar el micrófono, pues por internet nos pregunta Francisco Casado, no sé si alguien lo conozca, sobre si puedes dar una lista un tanto pues específica de los autores más importantes que has encontrado en toda tu investigación. Me imagino se referirá a los autores más importantes, arquitectos, digamos, que construyen. Bueno, pues vamos a ello. No sé si será el marco adecuado acá en restauración, pero bueno, yo encantado. Comenzamos, como él habló, y como yo mencioné, con Francisco Becerra, que es el que traza la catedral. Juan de Cigorondo estaba a su lado, pero solamente como obrero mayor. Hacer la separación entre obrero mayor no quiere decir que tenga ningún título de arquitecto ni nada por el estilo, sino que es el que lleva las cuentas. Entonces, bueno, pues el proyecto inicial es de Francisco Becerra, que está del 1575 a 1580, que se va a Perú. Enseguida hay diversos maestros mayores que están durante un corto espacio de tiempo, pero digamos que como importante para mi investigación, Antonio Ortiz del Castillo, que está de maestro mayor en 2 ocasiones, 1600, ahora mismo no recuerdo, 1 al 4 creo, y del 14 en adelante, hasta el 26 en que se paraliza prácticamente la catedral, la obra. Continúa un poco más a lo largo del tiempo, pero en el 26 es lo que tradicionalmente se ha dicho que se paraliza. Ahí tenemos otro maestro muy importante, que es Pedro López Florín, no solamente para este edificio, sino para el urbanismo poblano. Es el que introduce, o uno de los principales artífices en la introducción del agua a lo que es la traza, a la ciudad, de la canalización del agua, de la segunda canalización, la más importante. Después de él, hay un maestro importantísimo, aunque no trabajó en la Catedral de Puebla, que es Gómez de Trasmonte, que es el que, digamos, le da el giro a la catedral. La catedral estaba diseñada a un solo peso, como se decía, o sea, con todas las naves a la misma altura, las 3 naves, las 2 de capillas obviamente un poquito más bajas, pero las 3 principales a una misma altura, como la Catedral de Jaén, que es el espejo del alma de ella, para mí, por lo menos, y creo que para prácticamente todo el mundo. Trasmonte es el que propone al obispo Palafox. Trasmonte es el maestro mayor de la Catedral de México y va a Puebla solamente a dar un dictamen sobre cómo está la obra en ese momento. Entonces él da un documento muy bonito, para los que nos gusta ver documentos, es un documento precioso, en el cual insta al obispo a que, bueno, Palafox ya lo tenía en mente no obstante, pero a que levante la nave central y obviamente el crucero, transformándose en lo que ahora mismo vemos, e incluso da unas directrices para construir una cúpula. Insisto en que él no trabaja en Puebla, pero deja este proyecto, que es seguido fielmente por el obispo y por siempre se ha dicho que el delegado, superintendente general y alma o brazo derecho del obispo era García Ferrer, Pedro García Ferrer, que vino desde España junto con el obispo Palafox, o sea, llegó de España con él, pero en realidad los documentos a mí me han dejado claro que el verdadero alma arquitectónica del obispo de este periodo de 9 años tan importante es Agustín Hernández de Solís, que es otro grandísimo de la arquitectura en Puebla, no solamente en la catedral, sino en la ciudad, y que además añade él que prácticamente nació en la catedral, porque su padre, Jerónimo Hernández, fue aparejador de ella. Bueno, podría seguir dilatando, pero creo que es mucho mejor que la tesis, ya que hemos hablado de ella, está efectivamente, todavía no está en libros, se va a publicar, pero actualmente se puede consultar en internet, está colgada por mi universidad, por la Complutense de Madrid, y con simplemente introducir mi nombre completo, pues ahí les aparece y tienen para entretenerse unos cuantos días.
el que quiera. Bueno, y pues antes de pasar, nada más unos saludos. Adriana, que Gracias. Antonio, es un gusto verte y escuchar tu presentación. Muchas gracias. Y bueno, Maribel, que tenía la duda de en dónde podía consultar justo tu tesis y si se Bueno. iba a convertir en libro. Sí, se va a convertir. Estuve hablando hace 15 días en la UAP en Puebla con el director Vélez Pliego acerca de la publicación y bueno, pues va adelante. Lo único que tengo que hacer es conseguir reducir esas 1578 páginas a una cosa manejable de unas 500 y irá acompañado de un CD en el cual estarán todas las planimetrías, animaciones, fotografías y documentos e información que no aparezcan en el texto. Bueno, pues lo que más que nada lo que he comentado de que la tesis está ya colgada en internet. Me ha alegrado mucho el valor que le han dado ambos a la metodología y a la manera de estructurar la tesis. Esto, digamos que surgió, había un plan, más o menos, pero digamos que el propio edificio es el que ha ido mandando, porque no solamente hemos hablado aquí de documentos, restauración, hay una cosa muy importante, yo creo, en arquitectura sobre todo, aunque puede valer para cualquier otra disciplina de historia del arte o de arquitectura, que es, el mejor documento es este, es ir ahí. Si quieres hablar de la Catedral de Puebla, está muy bien, o sea, hay que ir al archivo de la Catedral de Puebla, por supuesto, al archivo de la ciudad, al archivo de Indias, al archivo de notarías, pero primero hay que ir al edificio. Y hay que conseguir que los habitantes de este edificio, los que trabajan en él, te dejen subir a esas bóvedas, subir a la torre, andar por ella, vivirla, enamorarte de ella, como ha dicho Mercado, no lo ha dicho, pero lo quería decir. Y una vez que, digamos, lo sientes, has de entrar al archivo y ver si se corrobora en el archivo lo que estás viendo. Puede parecer que no cuadra mucho, pero obviamente tienes que haber leído algo sobre ello, haber estudiado un poco de paleografía. Es difícil, algunos documentos son fáciles de leer, otros son verdaderamente difíciles de leer y cansan la vista y terminas teniendo que usar lo que llaman aquí lentes y nosotros gafas, aunque sea lo mismo. Entonces, la metodología, seguir en los archivos, yo creo que primero se ha de entrar y ver lo que hay. El archivo de Puebla, de la Catedral, es fabuloso, porque tiene prácticamente todo lo que se escribió sobre él, aunque en Indias está mucho de ello repetido. Tenemos que tener en cuenta que todo se duplicaba, triplicaba, cuatriplicaba y iba y venía continuamente. Se ha perdido mucho, pero en el caso de Puebla se ha perdido muy poquito. Lo único que aprovecho este momento para denunciar, o para por lo menos mencionarlo, es que a día de hoy está cerrado. Y está cerrado desde hace tristemente, pues, 3 años, más o menos, y no se ve el momento en el cual se va a abrir. Se supone que se está haciendo una reordenación, se está escaneando todos los documentos y que se va a abrir al público de otra manera. De momento, los investigadores tenemos cerrado el acceso. A mí me alegra el hecho de haber fotocopiado, fotografiado y tener en mi poder un montón de documentos en los cuales puedo seguir trabajando sobre él. Metodología. Ver qué hay en un archivo. Tenemos libros de coro, tenemos actas de cabildo, tenemos obras pías, hay libros de fábrica. ¿Qué es lo que nos interesa mirar? En el fondo todo, pero hay que empezar por algo. ¿Qué es lo primero que se hace? Actas de cabildo. Hay que corroborar actas de cabildo en archivo del ayuntamiento y en Indias. Es un trabajo arduo, es un trabajo, él lo conoce perfectamente. Y todo eso luego hay que subir ahí, que nos lo cuente de verdad. Si es verdad que esas cornisas, que esos pilares demuestran que estaban hechos en esa fecha. Es una simple y llano esquema de, igual que en restauración, imagino, que no es llegar y agarrar el objeto y ponerse a limpiarlo o a retocarlo. Hay que documentarse primero, hacer una planificación previa y después atacarle, en este caso a la tesis, y en el caso del objeto a restaurar, pues iniciar la intervención.
Bueno, y poco más. Creo que hemos comentado ya o nos hemos dilatado suficiente. El trabajo de indios que hablaba Mercado es monumental en la catedral y daría para estar aquí otras 2 horas, pero yo creo que está por concluido y bien. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta más? Ok, bueno, pues daríamos por concluido. Recordar que el trabajo de Toño se encontrará aquí en los archivos del posgrado de la división CIAD y también lo haremos llegar a la biblioteca, por supuesto. Dejaré... Tu libro será publicado por la UAP Sí. próximamente, después de hacer ese resumen exhaustivo. Y también recordar para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aproximadamente un año, algo así, posiblemente se publique en un el par libro. de meses yo he dicho que tendría, digamos, las pruebas de corrección para mandar a imprenta, pero Excelente. pensamos que las cosas de Palacio van despacio. Y algo más, Ya Paco, veremos. Paco Santos ha hecho una invitación, ya que haces constantes visitas a nuestro país, Sí. Toño, para que participes en el Colegio de México próximamente. Yo encantado, y cualquier tema que pueda estar derivado de este amor mío, pues puede ser tratado largo y tendidamente. Muy bien. ¿Algún comentario más, Paco? Ramón. Un poco la gente que así no es necesario. Yo creo que una de las cosas que a mí se me antoja, y se lo he dicho a Toño, al doctor Molero, se lo he dicho insistentemente, es que esta oportunidad de tener y de conocer esta investigación sobre uno de los monumentos más importantes que tiene nuestro país a nivel histórico, arquitectónico y demás, nos hubiera gustado mucho también que se pudiéramos meter ahí un poco la probabilidad, ya sea en Puebla o con la Metropolitana o ambas universidades, en relación con la Complutense. No sé qué podríamos hacer para poder abrir una invitación al doctor Molero a que viniera a dar como profesor invitado, a dar un taller, un curso o un diplomado, no sé, sobre la forma en la que trabajó, en la forma en la que fue construyendo tabique por tabique toda esta metodología, tanto histórica como artística, y que fuera posible que nuestros estudiantes que hoy no estuvieron aquí presentes, a mí siempre me duele reconocerlo y hay que decirlo, que no están aquí presentes frente a un acontecimiento como pues pudieran tener la posibilidad de ser educados un poco en los conocimientos que tiene el doctor Molero. Sí, yo creo que la última intervención supone que siempre ante un buen trabajo el autor reciba invitaciones. Seguramente debe tener varias, y la UAM podría eventualmente secuestrarlo académicamente. Es decir, yo creo que sería muy útil que pudiésemos ampliar nuestras relaciones con profesores como Antonio Molero.